Está allá David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hay quien podría discutir el principio periodístico de que noticia es que una niña muerda a un perro y no que un perro muerda a una niña. Sin embargo, hemos estado tan metidos en las malas noticias que les tenemos que dar el mismo peso de ponderación a las buenas noticias. Ubiquémonos principios del año pasado. Ayer que entrevisté a José Antonio Mide, él decía que era el peor arranque de año desde 1995 para la economía mexicana. ¿Te acuerdas lo que se decía de que las calificadoras de valores iban a reducir su estimación sobre el riesgo soberano de México? Porque más ciertamente la pusieron a revisión en la deuda del gobierno federal, y hubo quienes construyeron historias apocalípticas de todo lo malo que iba a pasar si las empresas calificadoras disminuían la calificación de la deuda. Hoy Standard & Poor's dice: mantengo la estimación sobre la deuda mexicana, la mantengo estable, e incluso si lees su reporte dicen, y hay algunos factores que nos podrían llevar a considerar incrementarla, porque parecería que la economía mundial va a crecer más, la recuperación de los precios del petróleo, y si eso lo sumas, o sea que en sí mismo es un dato relevante. Los mismos que decían que la calidad del buen o mal sustento de la economía, oye, y déjame aparentemente desviarme un poco cuando hablo de buen sustento. Hoy, cuando el presidente argentino, Mauricio Macri, presenta cuáles son sus prioridades de gobierno y cómo está reestructurando la economía, hubo quienes se burlaron de él cuando dijo que había un crecimiento todavía invisible en la economía argentina, porque cuando estás construyendo un edificio, haces primero los cimientos y lo que se ve es un hoyo, pero estás construyendo el edificio. Nosotros, como en la economía mexicana, no solo ya hicimos el hoyo, y solo hicimos de estructura, ya estamos muy cerca de haber terminado. Y la resistencia es que, a pesar de un arranque verdaderamente complicado del año pasado, los fundamentales de la economía fueron muy buenos y este año está comenzando sorprendentemente bien. Bueno, ya conocemos el número de empleados de enero del Seguro Social. Sigue creciendo el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Siguen creciendo las exportaciones, sigue creciendo la inversión extranjera directa. Y hoy se da otro dato en el reporte de finanzas públicas, que está creciendo la recaudación. ¿Qué significa que esté creciendo la recaudación? La actividad económica. Que las personas están teniendo más ingresos. O sea, en la recaudación hay dos factores. Uno es, antiguamente dependíamos mucho del petróleo. Una época en este país, una época negra, que algunos quieren volver, que el 80% de los ingresos del gobierno federal dependían del petróleo. Hoy, menos del 16% de los ingresos del gobierno federal dependen del petróleo. Entró una economía mexicana completa durante 40 años. Nos volvimos o sea, antes los ingresos petroleros éramos un país petrolero. Sí. Pero, ¿qué hicimos con eso? Nada. Nada. Populismo. A ver, gasto corriente. ¿Recuerda de dónde estábamos parados? Estábamos en 1970, cuando empieza este auge petrolero que llevó al mundo a niveles de precio superiores a los que llegamos a tener hace unos años, de $100 por barril, y que había un auge, que las tasas de interés en el mundo se desplomaron. Alguna vez decía José Ángel Gurría, no haber tomado deuda en los 70 era un error, pero no haberla pagado en los 80 fue el siguiente error. ¿Qué se hizo? Un gobierno paternalista, un gobierno que dejaba de recaudar impuestos a todos lados, que daba exenciones, que se puso a construir empresas que no producían nada. O sea, se tomó el dinero, este auge petrolero, y se dispendió. Se hicieron empresas paraestatales, y el día que el precio del petróleo se cayó, la economía se desplomó y nos ha llevado ir cambiando, ya no ser un país petrolero. Ya primero era que los ingresos del país dejaran de ser petroleros. Fue el primer gran paso. Y que entonces empezó a ser, los ingresos del país ya no son petroleros. Luego era el gran tema de que las finanzas públicas estaban petrolizadas. Hoy no están petrolizadas. Hoy tenemos unas finanzas públicas mucho más sanas. Y si empieza a aumentar la recaudación por petróleo, ya sea porque suban los precios. O sea, a ver, y regreso al símil, a la comparación que estábamos haciendo.
Cuando los precios cayeron en México de niveles de 100 a 16 dólares por barril, que fue una caída similar a la que se vivió finales de la década de los 70, principios de los 80, la economía mexicana en aquellos años se destruyó, quedó totalmente devastada. A pesar de esa caída en el precio del petróleo, la misma caída en el precio del petróleo, la economía mexicana siguió creciendo. La economía mexicana es una de las muy pocas de América Latina y de la OECD que ha logrado mantener el crecimiento desde el tercer trimestre de 2009 a la fecha. Entonces eso te habla de cómo puede ser el crecimiento invisible del que habla Macri y la gente se burla. Cuando construyes esos cimientos te permiten aguantar dos eventos similares, ¿eh? Dos eventos similares. De hecho, la caída de los precios del petróleo de hace unos años fue mucho más intensa en términos reales y más rápida. La otra vino cayendo el precio del petróleo. Aquí fue en unos pocos días y sorprendentemente cuando los países europeos, como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes dijeron, ¿qué creen? Ya no nos gustan los precios caros del petróleo, los vamos a bajar, se desplomaron. Entonces, perdimos toda esa riqueza petrolera. Voy a defender el peso como un perro, populismo. Hoy tenemos unas finanzas públicas que dependen de lo que deben depender, de los contribuyentes que pagan sus impuestos porque tienen trabajos y está encendido claramente el motor interno de la economía. David, muchas gracias. Y no se preocupen por el acero.